Buenas noches. Hoy mi equipo y yo vamos a hablar de la enfermedad de Chagas o del Trypanosoma cruzi. Mi equipo está conformado por Citlali, Ricardo, Michelle, Angelina y Carla. Bueno, como índice tenemos el patógeno, la morfología, ciclo biológico, el cuadro clínico, patogenia, diagnóstico y tratamiento. Bueno, el Trypanosoma cruzi es un protozoario flagelado del grupo Euglenosa que pertenece al orden Kinetoplastida, suborden Trypanosomatina, familia Trypanosomatidae y subgénero Schizotrypanum. Este es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, la cual es una zoonosis que afecta tanto a humanos como a animales. A nivel estructural, este parásito presenta varias características distintivas entre los organismos eucariotas. Entre sus rasgos más notables se encuentra el kinetoplasto. Este consta de una estructura de ADN mitocondrial densamente empaquetado que representa entre el 20% y el 25% del ADN total del parásito. También presenta organelas especializadas como los glicosomas, que son similares a los paroxisomas. También están los ácido-calcisomas, que almacenan calcio y otros compuestos, y los reservosomas también, donde se almacenan proteínas endocitadas. Además, este protozoario utiliza un sistema de procesamiento de ARN conocido como trans-splicing, el cual es importante para la generación de ARN mensajero maduro. Además presenta un citoesqueleto interno compuesto por polímeros de alfa y beta tubulina que se extienden a lo largo de la membrana. Esto con excepción de la región posterior, donde pues, se encuentra el bolsillo flagelar, es un sitio de endocitosis y exocitosis. Este citoesqueleto proporciona rigidez y controla el movimiento de macromoléculas y estructuras intracelulares. Su flagelo asociado al bolsillo flagelar no solo facilita la movilidad mediante un patrón axonemal 9+1, sino que también participa en procesos de secreción y excreción. Durante la división celular, pues la adhesión del flagelo al cuerpo puede depender de la presencia de los iones de calcio, cuya concentración va a afectar la motilidad y la adhesión celular, así como la distribución de componentes del citoesqueleto. Otro rasgo distintivo de Trypanosoma cruzi es su única mitocondria que recorre al cuerpo celular y contiene kinetoplasto. Este está constituido por moléculas de ADN circular, los minicírculos y los maxicírculos. Los minicírculos codifican ARN, guías involucradas en la edición del ARN mitocondrial, mientras que los maxicírculos contienen genes esenciales para la mitocondria. Diversas proteínas como la topoisomerasa tipo 2 y la ADN polimerasa P están asociadas al mantenimiento y la reparación precisamente de este ADN mitocondrial. El metabolismo de Trypanosoma cruzi incluye el uso de reservosomas para oxidar aminoácidos y generar energía, mientras que los glicosomas contienen enzimas clave para la... Por otro lado, los ácido-calcisomas con un contenido ácido y rico en calcio, magnesio y pirofosfato participan en procesos como la invasión de células del hospedador y la adaptación al estrés. Y bueno, existen dos formas principales de vida del parásito, que es el mastigote intracelular ovalado sin flagelo ni membrana ondulante, y esto se va a localizar en los tejidos del hospedador, así como también existe el tripomastigote, que es la forma infectante y flagelada, y es la que se encuentra presente en las heces de la chinche reduvidae o la chinche besucona. Esta infección ocurre cuando las heces de la chinche ingresan en una herida tras la picadura y que frecuentemente pues, es en la cara, y este proceso puede facilitarse al rascarse la zona afectada. Trypanosoma cruzi es endémico en América y está presente en chinches y en animales reservorios como los roedores o los armadillos. Esta enfermedad afecta principalmente a niños de América Central y del Sur, con 16 y 18 millones de personas infectadas. En Estados Unidos los casos naturales son raros porque las chinches anidan más en las madrigueras animales. Sin embargo, la inmigración desde áreas endémicas ha aumentado la importancia de realizar pruebas en donantes de sangre y de órganos, por lo que en Estados Unidos se recomienda la detección mediante inmunoanálisis en bancos de sangre, aunque esto pues no sea obligatorio. Bueno, yo les voy a hablar de la morfología. Ok, Trypanosoma cruzi va a ser un parásito unicelular del orden Kinetoplastida. Este va a ser conocido principalmente por ser el agente causante de la enfermedad de Chagas.
Su morfología es muy compleja y va a presentar varias formas a lo largo de su vida, adaptándose a diferentes entornos y hospedadores. Sus estados morfológicos o estadios van a ser 3: el amastigote, epimastigote y tripomastigote. En el amastigote es una forma esférica o ovalada y va a carecer de un flagelo exterior. Este va a medir entre 2 a 6.5 micrómetros de diámetro. Esto se va a encontrar dentro de las células del hospedador, principalmente en tejidos musculares y nerviosos. Este se va a multiplicar por fisión binaria longitudinal y su cinetoplasto va a estar situado cerca del núcleo en una posición anterior. El epimastigote es alargado con un flagelo libre y una membrana ondulante poco desarrollada. Su cinetoplasto se va a localizar anteriormente al núcleo. Esta forma se va a encontrar en el intestino medio de los vectores y en cultivos acténicos. Este va a actuar como la forma reproductiva del parásito en el vector. Y por último, el tripomastigote es una forma infectante del parásito fusiforme con un tamaño aproximado de 20 a 25 por 2 micrómetros de diámetro. Tiene un cinetoplasto subterminal posterior al núcleo y un flagelo que va a recorrer todo el cuerpo del parásito. Este se va a encontrar en la sangre de los mamíferos y en el intestino posterior de los vectores. Este no va a tener la capacidad de multiplicarse. Este, además, va a ser responsable de la diseminación de la infección en los mamíferos. El ciclo biológico de Trypanosoma cruzi comienza cuando un triatómino infectado como especies de la familia Reduvidae, como lo son el Rhodinius prolixus, el Triatoma infestans o Panstronglius megistus, se alimenta de un hospedador vertebrado y defeca cerca del sitio de la picadura. Las heces depositadas contienen los tripomastigotes metacíclicos, la forma infectante del parásito. La picadura del vector provoca picazón en el hospedador, lo que lleva a que éste se frote las heces sobre la piel, lo que facilita la entrada del parásito a través de heridas, mucosas o piel erosionada. En algunos casos, los tripomastigotes metacíclicos también pueden ingresar por contacto por membranas conjuntivales u orales, ampliando las vías de infección. Una vez en el organismo, los tripomastigotes metacíclicos circulan por el torrente sanguíneo como tripomastigotes sanguíneos o son fagocitados por diversas células del hospedador como macrófagos y fibroblastos. Durante la fagocitosis inducida, el parásito forma una vacuola parasitófora dentro de la célula del huésped, de la cual escapa el citoplasma. En este entorno intracelular, los tripomastigotes se transforman en amastigotes, la forma replicativa del parásito. Los amastigotes se multiplican mediante fisión binaria, lo que ocurre aproximadamente cada 12 horas. Este proceso ocurre en una amplia variedad de células, como las gliales en el sistema nervioso central, las musculares, sobre todo las cardíacas, células del intestino, del tracto urogenital y del sistema reticuloendotelial. Los eritrocitos son una excepción debido a su carencia de purinas, las cuales son esenciales para el metabolismo del parásito. La multiplicación de los amastigotes conduce a la ruptura de las células infectadas, liberando tripomastigotes sanguíneos al torrente circulatorio. Estos tripomastigotes viajan a través de los vasos linfáticos y la sangre, propagando así la infección al invadir nuevas células en diferentes tejidos. Este ciclo puede continuar cuando un triatómino sano se alimenta de un hospedador infectado, ingiriendo tripomastigotes sanguíneos junto con la sangre. En el vector, los tripomastigotes sanguíneos migran al intestino medio, donde se transforman en epimastigotes. Los epimastigotes se multiplican activamente mediante fisión binaria en el intestino medio y luego migran al recto del insecto. En esta región ocurre un proceso llamado metaciclogénesis, donde los epimastigotes se diferencian en tripomastigotes metacíclicos, las formas infectantes para el próximo hospedador. Estos son finalmente excretados en las heces del vector y están listos para iniciar un nuevo ciclo de transmisión cuando el triatómino se alimente del otro hospedador vertebrado.
Cabe destacar que además de los humanos, existen diversos animales reservorios del Trypanosoma cruzi, como lo son los perros, los gatos, armadillos y roedores, que contribuyen a la perpetuación del ciclo biológico del parásito en el medio ambiente. La enfermedad de Chagas se divide en fase aguda y fase crónica. En la infección aguda por T. cruzi en áreas endémicas suele ocurrir en la infancia y puede ser asintomática. La clínica se inicia entre 7 y 10 días tras la infección por T. cruzi y consiste normalmente en síntomas leves e inespecíficos que se asemejan a un cuadro gripal, que incluyen la fiebre, malestar, hepatosplenomegalia. En el sitio por donde ingresó el parásito se detecta una lesión cutánea eritematosa indurada, que es a lo que se conoce como un chagoma, y cuando el sitio de inoculación es en la conjuntiva, aparece un edema periocular y palpebral unilateral con conjuntivitis y adenopatías preauriculares, que se conoce como el signo de Romaña. La enfermedad de Chagas aguda es mortal en un pequeño porcentaje de los pacientes y la muerte se produce por lo que es una miocarditis aguda con insuficiencia cardíaca o meningoencefalitis. Pacientes inmunocomprometidos, como aquellos con SIDA, puede ser grave y atípica con lesiones cutáneas y rara vez lesiones encefálicas. Las infecciones congénitas son en su mayoría asintomáticas, pero en el 10 o 40% de los casos aparecen manifestaciones inespecíficas como es prematurez, bajo peso al nacer, fiebre, hepatosplenomegalia, anemia y trombocitopenia. Rara vez la muerte puede ser el resultado de una enfermedad fulminante. Los signos de infección agudas se resuelven incluso sin tratamiento en la mayoría de las infecciones congénitas. En cuanto a la fase crónica, se inicia cuando la parasitemia detectada microscópicamente es negativa y las pruebas serológicas son positivas, lo que ocurre aproximadamente de 1 a 2 meses después de la infección. Durante la fase crónica, la mayor parte de los pacientes es asintomático. Es lo que se le conoce como forma indeterminada. Sin embargo, un porcentaje variable de pacientes desarrollan complicaciones décadas después de la infección, mayormente por una afectación cardíaca, digestiva o mixta. Las manifestaciones de la enfermedad van a estar condicionadas por varios aspectos. Se calcula que del 40 al 60% de los pacientes con enfermedad de Chagas desarrollan una cardiopatía chagásica. Por otro lado, la enfermedad de Chagas puede producir lo que es una miocardiopatía dilatada que desencadenará una insuficiencia cardíaca progresiva. Y a lo que es en nivel gastrointestinal, la enfermedad de Chagas puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, siendo las localizaciones más afectadas el colon y el esófago. La frecuencia con la que se produce esta afección digestiva varía entre un 5 o 35% de los casos. La patogenia detrás de la afectación digestiva es una pérdida del sistema nervioso entérico, tanto del sistema excitatorio como el del inhibitorio, lo que da lugar a trastornos motores y dilataciones localizadas. Por otro lado, lo que es la disfagia es el principal síntoma de la afectación esofágica y suele aparecer cuando existe una dilatación esofágica evidente. Los pacientes con afectación colónica por enfermedad de Chagas presentan lo que es un estreñimiento progresivo y en el estudio paritado se observa lo que es una dilatación colónica o megacolon, como se ve en la imagen. Otra complicación asociada con la enfermedad de Chagas es el aumento del riesgo de padecer eventos tromboembólicos que ocurre principalmente por la formación de trombos en los pacientes con miocardía dilatada, aneurismas o fibrilación auricular. En algunos casos, el ictus es la primera manifestación de la enfermedad de Chagas. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues la elección de las herramientas para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas depende de la fase de la infección que se sospeche en la persona que va a ser cribada o diagnosticada en presencia de síntomas compatibles. Puede detectarse en las extensiones sanguíneas finas y gruesas o en la sangre anticoagulada y concentrada a comienzos únicamente de la fase aguda. Es importante que esta muestra sea analizada dentro de las 8 horas posteriores a la toma de muestra y que haya una alta habilidad técnica. Conforme progresa la infección, los microorganismos dejan el torrente sanguíneo y es más difícil hallarlos. Las biopsias de ganglios linfáticos, de hígado, vaso o médula ósea pueden mostrar la fase a mastigote. Y pues también quizás resulten útiles el hemocultivo o la inoculación en animales de laboratorio cuando la parasitemia es baja. Este senodiagnóstico se emplea mucho en lo que son las áreas endémicas. Siguiente.
En el diagnóstico de la fase crónica, para detectar cualquier individuo que haya tenido contacto con Trypanosoma cruzi, se realiza lo que es el cribado serológico, que consiste en la detección de anticuerpos IgG contra el parásito. Para, y pues para la elección de esta técnica se debe primar una alta sensibilidad, que debe ser igual o superior al 99%. Para detectar la parasitemia se puede utilizar lo que es una PCR convencional o una PCR a tiempo real. En individuos que no han recibido tratamiento, la PCR suele ser positiva en el 40-60% de los casos. Y pues, de la presencia de parásitos en sangre es un parámetro que pues es útil para el seguimiento post-tratamiento. Y por último, en cuanto al diagnóstico, para las complicaciones de la enfermedad de Chagas se utilizan, por ejemplo, electrocardiogramas, que si bien se recomiendan realizar a todos los pacientes en cualquier fase de la enfermedad, en pacientes de fase crónica debe realizarse en la primera visita médica, pues un electrocardiograma de 12 derivaciones. Es una técnica a la que se le debe dar seguimiento. Igualmente se realizan radiografías de tórax anteroposterior y lateral para valorar la presencia de cardiomegalia y de síntomas de insuficiencia cardíaca, ecocardiogramas transtorácicos y un esofagograma, que pues debe indicarse en caso de síntomas digestivos que sean compatibles con la enfermedad para detectar la dilatación de vísceras como el megacolon o el megaesófago. Bueno, yo les voy a hablar del tratamiento. Bueno, este va a ser limitado, pero algunos de los fármacos que van a ser de elección va a ser el benzidazol y el nifurtimox, que va a tener una actividad en la fase aguda de la enfermedad. Además, otros fármacos alternativos va a ser el alopurinol. Este es esencial mantener el control de las chinches, la erradicación de sus nidos y la construcción de viviendas que impidan su entrada. Es posible que el desarrollo de una vacuna de T. cruzi, porque esta no va a mostrar una amplia variación antigénica característica de los tripanosomas africanos. Ahora, para finalizar, les vamos a presentar un caso clínico de Trypanosoma cruzi. Se presenta un niño de 11 meses de edad, portador de hemofilia leve, que un mes antes los padres habían notado manchas de sangre en los pañales del niño y piquetes de insecto en el antebrazo izquierdo. Una semana después, el niño presentó una fiebre de 30 a 40 grados centígrados asociada a vómito y diarrea. En esa ocasión recibió trimetroprima, sulfametoxazole y acetaminofén durante 5 días sin observarse ninguna respuesta. A su ingreso, el paciente estaba febril con un peso de 9.1 kilogramos, presentando taquicardia, taquipnea, aleteo nasal, retracciones supraesternales y subcostales, edema difuso de la cara cerca del área palpebral, tronco y extremidades, un hígado aumentado de tamaño palpable, 2 centímetros bajo el borde costal derecho lineal de línea media clavicular, un vaso palpable, un segundo ruido cardíaco desdoblado y linfadenitis focal en el área inguinal. Un día después, el ecocardiograma mostró derrame pericárdico y el electrocardiograma reveló taquicardia de 160 latidos por minuto. Se le indicó sulfato ferroso 1 miligramo por kilogramo durante los siguientes 6 días. Los signos y síntomas de su enfermedad remitieron y se inició tratamiento con nifurtimox a 100 miligramos cada 8 horas, día de por medio. Al 10º día de la hospitalización se egresó. 5 días después fue visto en la clínica ambulatoria, donde mostraba una hepatomegalia de 3 centímetros bajo el reborde costal derecho, línea media clavicular derecha, con un vaso no palpable, no adenopatías. Se procedió a tratamiento con benzidazol. Un mes después se encontraba totalmente asintomático y su serología para Trypanosoma cruzi ya no fue reactiva y ya no mostró parasitemia en sangre periférica. 3 meses después persistía asintomático y ganando peso. Se consideró curado. Y esas son nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.